Bienvenidas, bienvenidos al taller de herramientas de búsqueda de empleo en Europa que ofrece la red de EURES, enmarcado en esta nuestra primera feria de empleo, el Servicio de Empleo y Formación de la región de Murcia. Vale, lo que me gustaría conseguir a través de este taller son estas dos cositas. Por un lado, facilitaros información esencial para buscar información sobre las opciones de trabajar en Europa, y por otro, trasladaros todas las herramientas que EURES pone a vuestra disposición para que podáis hacer este traslado de manera lo más segura posible, ¿no? Y con garantías. A ver. Vale. No me gustaría centrarme en las herramientas de búsqueda sin primero contextualizar un poquito qué es la red de EURES, aunque me consta que hay muchas personas que la conocen. Sí que es cierto que hay determinados servicios de los que EURES facilita a las personas que están interesadas en la movilidad europea que se desconocen bastante más. Entonces, quiero hacer primero una pequeña introducción rápida de qué es EURES, cuáles son sus servicios, qué objetivos persigue, y luego ya nos vamos a detener en las herramientas de búsqueda de empleo. Quiero que sea algo muy práctico, vamos a ir viendo una por una, accediendo a las webs, para que no sea algo solo mera información, sino que tengáis exactamente dónde podéis acceder. Hay muchísima información en la web, pero luego parece que cuando estamos buscando algo determinado cuesta encontrar una fuente que sea fidedigna. Yo las he agrupado en estos tres grupos que me parecen fundamentales porque están ligados a los tres pasos que cualquier persona va a tener que dar a la hora de afrontar un proceso de búsqueda de empleo a nivel europeo. Y es acceder, primero tener una buena base de información, después saber dónde están localizadas las ofertas de empleo que nos puedan interesar de acuerdo a nuestro perfil, y un tercer bloque de herramientas de cómo crear nuestro perfil profesional de cara a la búsqueda de empleo a nivel europeo. Vale, vamos a entrar en este bloque de contenidos, si os parece bien, que es objetivos y servicios, como os digo. La definición de qué es la red de EURES está establecida en el reglamento que lo configura y nos habla de que es una red de cooperación que pone en marcha la Comisión Europea con los servicios públicos de empleo de todas a nivel España y a nivel Europa, obviamente, para facilitar estos cuatro servicios básicos: información, orientación, asesoramiento y contratación. Ofrece servicios tanto a personas trabajadoras como a empresas que están interesadas en contratar personas de otros países de la Unión Europea. Y lo hace a través de dos pilares fundamentales: la red humana que conformamos la red de EURES, y por otro lado el portal europeo a la movilidad, el portal EURES, que conocéis. Pero más que limitarme un poco a leer la definición de lo que es EURES, prefiero que sean dos personas que han usado este servicio quienes os cuenten exactamente qué es EURES. Hola a todos, soy Pablo, soy de la Ñora, Murcia, actualmente trabajo y vivo en Alemania. Yo soy fisioterapeuta y decidimos mi pareja y yo venir aquí a Alemania puesto que había una gran variedad de ofertas de trabajo en todos los ámbitos, pero sobre todo en educación para ella y en sanidad para mí. Y decidimos venir aquí porque una de las ofertas que había no incluía el curso de alemán, facilidades para vivir. Y una vez que empecé el curso de alemán, descubrí también la plataforma de EURES, que está dentro del SEF, y en ella me ayudaron en todas las dudas que tenía. También me ofrecieron ayudas económicas, como puede ser para la mudanza, que siempre cuesta una mudanza dentro de la misma ciudad, pues imaginaros en otro país. También ofrecieron ayuda para el idioma, para la homologación del título,
para hacer entrevistas. En este caso yo no la cogí porque ya tenía curso de alemán y también tenía el contrato de trabajo, la oferta de trabajo ya lo tenía. Y bueno, pues una vez que ya vinimos aquí a Alemania, siguieron en contacto con nosotros los de Eures, pues si teníamos cualquier duda, cualquier problema, ellos nos ayudaban y la verdad que súper a gusto con ellos. Después de un año aquí en Alemania, estamos súper contentos con el trabajo, tenemos unas condiciones laborales súper buenas, tenemos un ambiente de trabajo súper bueno, tenemos un gran colectivo a lo largo de todas las profesiones, todos los trabajos y nos valora mucho. Los profesionales españoles están muy bien vistos, puesto que tenemos una gran formación y trabajamos según nos dicen bastante bien. Y yo recomiendo a todos que los que quieran irse al extranjero a trabajar, que se pongan en contacto con Eures, pregunten qué pueden hacer, dónde pueden estudiar, qué ayudas les pueden venir y nada, animar a todos, que es una experiencia muy buena, difícil al principio, pero después muy enriquecedora y un saludo a todos. Hola, mi nombre es Julia, soy fisioterapeuta y desde hace un año trabajo en Francia. Cuando decidí que quería ir a Francia a trabajar, unas amigas me hablaron por primera vez de Eures. Luego, buscando información en Internet, encontré que es un servicio público de empleo dirigido a los ciudadanos de la Unión Europea, ofreciéndoles información sobre ayudas de empleo, prácticas, ayudas de movilidad para una libre circulación de los trabajadores en el extranjero. En mi caso, recibí asesoramiento por parte de un consejero de la región de Murcia y gracias a la información y la ayuda que me proporcionó, recibí una ayuda económica de los fondos europeos para financiar un curso de idiomas, las traducciones de los documentos al francés y para la instalación en Francia, gastos de vuelo, alojamiento, manutención. Actualmente trabajo en París en un hospital y estoy muy contenta con la decisión que tomé. Muy agradecida a Eures, en particular a mi consejera Rosario, por su implicación, dedicación y en general por toda la ayuda que me ofreció. Dada mi experiencia, recomiendo este servicio a todos aquellos aventureros que quieran abrirse camino en la vida laboral en un país europeo. Un saludo. Bueno, pues un par de ejemplos, son bastante recientes y estas dos personas pasaron por la red Eures, se les informó y finalmente están trabajando, Pablo en Alemania y, como veis, Julia en París. Siguiendo con qué es Eures, os decía que son dos pilares. Una es la red de personas que colaboramos en ella. Actualmente somos unos 100 consejeros y consejeras en España, 1000 a nivel europeo y en cada Estado miembro hay una oficina nacional de coordinación, miembros y socios, y hay también una oficina de coordinación a nivel europeo que nos coordina a todas las personas que componemos la red. En el caso de España, la Oficina Nacional de Coordinación corresponde al SEPE, al Servicio Público de Empleo, y la diferencia entre miembro y socio es que el miembro es miembro de pleno derecho con todo y tiene que ofrecer todos los servicios. En este caso, los servicios públicos de empleo, como es el SEF en la comunidad autónoma, es un miembro, y aquellas entidades que lo solicitan. El único miembro en la red Eures que no es Servicio Público de Empleo es el Ayuntamiento de Madrid. Y luego pueden ser socios todas aquellas entidades que lo soliciten y no tienen que ofrecer los 3 servicios fundamentales, sino que pueden ofertar solo 2 de ellos. Los países que conforman la red de Eures, que participan, no se limita solo a los miembros de la Unión Europea, a los Estados miembros de la Unión Europea, también se incluye los del Espacio Económico Europeo, Noruega, Islandia y Liechtenstein, y Suiza, que tiene un encuadre un poco diferente porque, no siendo parte de la Unión Europea, es parte de Eures, pero hay ciertos servicios
que no se subvencionan con ellos, por ejemplo. Hablamos en el caso de, habéis oído en los dos vídeos, en las dos experiencias, mencionar el tema de las ayudas a la movilidad. Las vamos a ver más adelante, pero es importante que tengáis en cuenta que, por ejemplo, en Suiza, para Suiza no se dan ayudas a la movilidad desde España. Ya tenemos bastante con todo el dinero que se lleva como para encima. No, fuera de bromas, Suiza no tiene un encuadre diferente. Sabéis que es parte del Tratado de Schengen, lo que sí que permite la movilidad de personas, pero no la de mercancías. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque a la hora de hacer un traslado, si pensáis en Suiza como un país en el que podríais trabajar, tenerlo en cuenta a la hora de hacer la mudanza. Hay que hacerla de una determinada forma porque no todas las mercancías os las dejan pasar en la frontera. Entonces, toda esta información es importante a la hora de que luego vayáis a configurar este proyecto de movilidad, porque dependiendo de todos los países no son iguales, valga la obviedad. Hay determinadas circunstancias que van a hacer que unos sean más atractivos o menos en función de nuestras circunstancias. Los objetivos. El objetivo fundamental que persigue EURES, en definitiva, es facilitar la movilidad laboral voluntaria de aquellas personas que desean conformar este proyecto profesional en un Estado miembro de la Unión Europea. Fundamentalmente, a través de una estrategia coordinada de empleo, intentando promocionar de la manera con mayor garantías posible que las personas se vayan lo más capacitadas que pueda ser y mejorando el funcionamiento, la cohesión de los mercados para que no haya este desencuadre entre los distintos mercados laborales que hay en la Unión Europea, sino un poco que vayan de la mano. En cuanto a los servicios, aquí ya vamos a ir viendo uno por uno esos servicios que me parecen más interesantes de cara a preparar un proyecto de trabajo en el extranjero. A través de la red que conformamos, la red de EURES, uno de los servicios que se ofrece es el cotejo de ofertas de empleo y currículum. Ofertas de empleo que vais a poder encontrar en el portal EURES, porque hay empresas que van subiendo sus vacantes y con los currículum que las personas de manera autónoma van subiendo para poder luego hacer esa casación en cuanto a ofertas y currículum. Uno de los servicios fundamentales es el de información y orientación que prestamos las consejeras y consejeros que trabajamos en la red. Como os he dicho antes, actualmente hay unas 1000 personas que trabajamos a lo largo de los 31 países que conforman la red. Información sobre condiciones de vida y trabajo, esto es, como os digo, fundamental a la hora de determinar en qué país puedo tener un encaje profesional mejor. Y otros servicios de apoyo específicos más orientados a trabajadores transfronterizos, como pueden ser las personas que viven en Galicia o Extremadura, que están en ese área, que a veces trabajan en Portugal y viven en España o al revés. ¿Cómo podéis localizar los consejeros? Imaginad que antes de viajar queréis hablar con algún consejero o consejera de un país, del país que os interese, pues para que os pueda resolver dudas en concreto de ese país. Siempre os van a poder trasladar información más precisa si os remitís a los consejeros del país en concreto. Por mucho que yo pueda daros información sobre Irlanda, si contactáis con una consejera o un consejero de Irlanda, siempre os va a dar esos pequeños detalles porque desde aquí no conocemos, no podemos llegar. En este caso, como estamos hablando de la Unión Europea, no estamos hablando de los consejeros de España, que luego os diré cómo podéis buscarlos. Nos vamos a ir a esta página a la que vamos a recurrir a lo largo del taller en varias ocasiones para ir viendo diferentes aspectos importantes. En este caso, podemos, accediendo a la página de la Unión Europea, EURES, sabéis que está EURES Europa y EURES España, todos los servicios. En este caso, nos vamos a EURES Europa y podemos seleccionar
podemos seleccionar por país, por organización, incluso por nombre, por lengua. Imaginaos que os apetece iros a Finlandia. O tenéis alguna consulta, queréis consultar con un consejero o una consejera de Finlandia. Podéis elegir la región, podéis elegir exactamente dónde o directamente hacer una búsqueda general para ver qué consejeros hay. En este caso hay 44 consejeros en Finlandia. Tener en cuenta, no todos los países, en todos los países se ha desarrollado igual la red de EURES. Hay países que a lo mejor tienen 5 o 6 consejeros en todo el país y hay otros países donde sí que se está apostando mucho por la red de EURES y se le está dotando de mucho personal. Fijaos que Finlandia, que a priori es un país chiquitito, tiene 44 consejeros y consejeras. ¿Pero hablan español? No. Esto es lo que vamos a ver aquí. Tú puedes ver, imagínate que todavía no sabes finlandés y con el inglés pues estás ahí y hay ciertas preguntas que pues no te sientes cómoda en inglés, porque piensa que os vais a interesar por impuestos, tema de sanidad, las condiciones de trabajo, todo esto que son cosas tan técnicas que a lo mejor en inglés pues nos cuesta un poquito y queréis que os lo comenten en vuestro idioma. Pues podéis acceder, aquí os va poniendo el idioma en el que cada una de las personas os puede atender, ¿vale? En este caso inglés y finés, a ver si hay alguien que hable sueco, porque ahí está muy cerca, a ver si hay alguien que hable español, alemán, suedish, alemán. A lo mejor hay alguno que habla español poquito, pero no lo ponen porque es demasiado a lo mejor para ponerlo, pero sí hay algún consejero que se maneja un poquito en español. En el caso de que, como en esto que no figura que ninguno habla en español, ¿no? ¿A quién me tendría que dirigir? ¿En qué idioma te sientes más cómoda? En español, por ejemplo, con traductor o con... Yo lo que te recomendaría es que trabajes un poquito el inglés primero, porque incluso para irte luego a trabajar allí vas a necesitar el inglés. Entonces sí que es cierto que no se... me refiero al primer contacto. A país, ¿no? En este caso que no figura, pero ¿hay alguno que sea muy general, un correo electrónico muy general al que yo me pueda dirigir? General, no. En ese caso lo que podrías hacer es primero contactar con tu consejera EURES más cercana y luego yo ya te digo, oye, pues habla con Tinu, que esta mujer te puede, ¿vale? Siempre pensad local antes y luego ya global. Que hay gente que prefiere, pensad que cada vez hay más información, las personas somos bastante autónomas, pero parece que siempre si puedes recurrir a una persona que te aclare conceptos o que te lo haga un poquito más fácil, hay muchísima información, pero a veces no es fácil de entender, son conceptos muy técnicos. Pues podéis, bien, primero, yo siempre recomiendo lo mismo, primero accede a la información, léela, intenta comprenderla y de esa información ya me preguntas, porque ahora lo vais a ver, que hay información para aburrir. Lo importante es localizar aquella que es más útil para nuestro proyecto y tratar de sacarla de todo ese mare magnum de información que a veces no es muy fidedigna, ¿sabes? Hay mucho... ¿Qué conviene? Primero buscar un puesto de trabajo y a ver si hay alguno que se adapte a lo que yo sé, o poder elegir un país y elegir a ver qué posibilidades de trabajo hay. Tienes que hacerlo en paralelo, porque una cosa va a determinar la otra, ¿vale? Es como un círculo vicioso. Primero tienes que ver tú qué es lo que sabes hacer, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que te interesa. Y luego ya vas viendo en qué país tiene un encaje, porque hay determinadas profesiones, por ejemplo, que son más interesantes en un país que en otro, pero luego tú también tienes que ver las características. No es lo mismo trabajar en Rumanía que en Irlanda. La forma de cotización, los impuestos, las condiciones es totalmente diferente, y si tienes una titulación puede ser que en un país esté reconocida y en otro no. Entonces todo eso también va a condicionar. ¿Y lo que son los certificados de profesionalidad? Ahora vamos viendo. Estás adelantando. ¿Vale? Pues así podéis buscar, podéis buscar
algún consejero o consejera a nivel, como os digo, a nivel europeo. Luego os digo cómo buscar a nivel de España. Vale. Vale, continuamos entonces. Y luego están estos 3 servicios que son los que más demanda la gente, pero por otro lado también los más desconocidos. A lo largo de los 2 vídeos habéis oído que tanto Pablo como Julia hablaban de las ayudas económicas, las ayudas a la movilidad. Estas ayudas a la movilidad se encuadran dentro de los planes específicos de movilidad, TMS por sus siglas en inglés. Estos son consorcios a nivel de la Unión Europea que se encargan de conceder o denegar ayudas económicas para facilitar esta movilidad. Lo que intenta hacer el TMS es eliminar esos obstáculos que podemos encontrar a la hora de trasladarnos, por ejemplo, el no tener suficientes recursos para hacer un traslado a otro país o carecer de la homologación de un título, saber que hay que hacer una traducción jurada, que cuesta dinero, pues eso también la red de EURES lo financia. O si quiero hacer una entrevista de trabajo y necesito una ayuda para poder desplazarme a otro país a hacer esa entrevista, también lo incluye, ¿vale? Lo vamos a ver directamente en el programa Las ayudas a la movilidad. Las ayudas a la movilidad las vais a encontrar dentro de la página del SEPE. Os he dicho que el SEPE es la entidad que se encarga de la coordinación de la red de EURES a nivel de España y es quien incorpora, quien integra en su página web toda la información relativa a la red de EURES. El TMS, las ayudas a la movilidad, son tanto para buscadoras de empleo, personas buscadoras de empleo, como para empresas que quieren, como os he dicho antes, contratar a personas de otro país de la Unión Europea. Pero nos vamos a centrar, por no extendernos muchísimo, en las ayudas que pueden solicitar las personas que están buscando trabajo. En este caso, luego vamos a hacer ahí para que veáis los 3 consorcios que hay, la información que nos traslada es del SEPE, es que se pueden pedir, lo veis aquí, bueno, ¿quién puede solicitar las ayudas? Hay que ser mayor de 18 años, nacional de un país de la Unión Europea, Noruega, Islandia o cualquier persona que resida legalmente en algún país miembro de estos. Y cualquier demandante, independientemente de sus cualificaciones. Hay muchas personas que piensan que tienen que tener determinada cualificación para poder optar a las ayudas, pero no es así. No es importante tener una cualificación determinada. Cualquier persona que cumpla estos requisitos y el contrato de trabajo cumpla los requisitos para ser subvencionable, lo puede pedir, ¿vale? Los requisitos del puesto. No se subvenciona cualquier traslado, cualquier opción de movilidad. Es imprescindible, bueno, se subvenciona tanto para empleos, prácticas como para formación, pero debe cumplir una condición y es que tiene que garantizar que se trata de movilidad justa. Siempre todas las ofertas que vais a encontrar en el portal EURES, ya sea en el portal EURES SEPE, de España o de la Unión Europea, están cotejadas para asegurarnos de que esas ofertas sean legales. No se pueden ofertar salarios por debajo del salario mínimo de cada país, tienen que ser unas condiciones que sean legales, si no, no se puede publicar en la red, tiene que tener unas condiciones. Y para pensar que lo que se busca es esa movilidad que dé garantías a la persona. Por ejemplo, no se subvencionaría un contrato que fuese de un par de horas, porque 2 horas, por ejemplo, en Holanda están acostumbrados a hacer lo que llaman contratos cero, de horas cero. Eso que supone que la persona está totalmente disponible para la empresa, pero no tiene ningún número de horas mínimas de contrato garantizadas. Eso puede suponer que a lo mejor en un mes no trabajes, entonces, ¿cómo vives?
Ese tipo de contratos no se subvencionan desde la red de EURES, porque EURES siempre va a subvencionar aquellos contratos que sean movilidad justa. No se subvenciona tampoco contratos que sean temporales o empresas que tengan una alta rotación. Claro, hay muchas empresas que viendo estas ayudas pues ven que pueden traer a trabajadores de otros países por poco dinero y van haciéndoles contratos de poco tiempo. Esto tampoco se subvenciona. Por ejemplo, la vendimia no se subvencionaría ese caso de ese tipo de contratos. El contrato tiene que tener unas características. A ver, cualquier ayuda a la movilidad tiene que estar ligada a que exista una oportunidad real de trabajo. No es una ayuda que te dan para que vayas a buscar trabajo, sino que tú te tienes que haber localizado una opción de trabajo, bien una experiencia profesional o bien, como os digo, una entrevista porque vais a tener una opción de trabajo, que puede salir o no, pero que os van a ofrecer, está hablado y hay un proceso en marcha. O si vais a optar por el tema de traducir la titulación, porque vais a hacer un trabajo que es una profesión regulada, luego veremos lo que son las profesiones reguladas, y necesitáis tener esos títulos traducidos, tiene que haber una posibilidad de empleo. Esto no es lo traduzco para que lo tengas traducido en casa, sino porque realmente estás interesado en hacer un proyecto profesional y estar moviendo, te has puesto en contacto con la institución que se encarga de la homologación, hay un trabajo detrás, ¿vale? Cuando hablamos de contratos, las características básicas es que tiene que ser al menos 6 meses, lo que estamos siempre hablando es de una movilidad duradera, o sea que el mínimo que se subvenciona son 6 meses, si tenéis una oferta de trabajo de al menos 6 meses, se puede considerar la opción de pedir una ayuda y de una jornada laboral de al menos el 50%. Por lo que os decía, no puede ser 2 horas. Los lectores, por ejemplo, que van a Irlanda, a colegios, tampoco están exentos de este tipo, no pueden solicitar este tipo de ayudas porque no cumple esa condición de movilidad justa de permitirle a una persona que se va a trasladar, que hace un esfuerzo de irse a vivir a otro país, garantizarle que va a tener el trabajo suficiente para poder vivir allí. Entonces, tiene que tener una serie de condiciones, ¿vale? Y otro requisito importante antes de solicitar la ayuda es que primero tenéis que haber solicitado algún servicio a la movilidad. Es decir, primero habéis tenido que contactar con algún consejero o alguna consejera para informaros, porque lo que se busca siempre es que la persona que va a hacer un traslado a otro país de la Unión Europea lo haga, como digo, con garantías, que sepa exactamente dónde se está metiendo, que sepa para confeccionar ese itinerario de búsqueda de empleo en otro país, que tenga toda la información para que luego, si surge algún problema, que pueda anticiparse a ello. Entonces, siempre se va a exigir que para poder optar a estas ayudas, la persona primero haya hablado con un consejero o con una consejera que le dé ciertas indicaciones, cierto asesoramiento que igual se nos ha podido pasar por alto. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que se está yendo a Irlanda. Como Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, el país estrella para aprender inglés y trabajar pues es Irlanda. Vale, Irlanda está muy bien, es un país súper interesante, pero tiene un problema de alojamiento brutal. Brutal. O sea, ya no es solo que el alquiler sea prohibitivo, es que no hay sitios. Entonces nos estamos encontrando gente que ha tenido que volverse, porque es que no podía pagar el alojamiento, no podía vivir allí. Entonces, todas estas cosas que a lo mejor, hasta que no hablas con un consejero o una consejera, no te las has planteado, pues es interesante que antes de iniciar un proyecto tengas esa información. Porque eso es lo que te va a decir al final si es factible o no. Esa idea que tú tienes en mente, luego la bajas a la realidad y ves si realmente es interesante y si vas a poder llevarla a cabo. Estas ayudas lo que buscan es eso, oye, necesito hacer una entrevista, necesito traducir títulos, y todo cuesta dinero. Pues puedo optar a estas ayudas siempre y cuando se cumplan las condiciones, como os digo, de movilidad justa. Vale, pues seguimos con el siguiente servicio. El siguiente servicio
que ofrece la red de EURES a través de las personas que trabajamos allí son las Jornadas Europeas de Empleo. Estas jornadas son ferias de empleo como la que estamos aquí ahora mismo, pero a nivel europeo. Por ejemplo, ahora mismo estamos preparando una muy interesante que va a tener lugar el 17, aprovecho para la cuña de publicidad, el 17 de noviembre en Madrid, de Irlanda, precisamente. Por eso estoy tan obsesionada con Irlanda, porque todo lo que estamos ahora es trabajando con ellos. Es una feria de empleo donde, en este caso, bueno, las ferias en inglés se llaman European Online Job Days. Se metió lo de online porque desde la pandemia, como sabéis, dejaron de hacerse presencialmente. Estuvimos ahí unos años que no se hacían presenciales, pero ya lo estamos recuperando. Estas van a ser una de las primeras que se van a hacer tanto online como on-site. En este caso las vamos a hacer en Madrid y van a venir unas cuantas empresas irlandesas para hacer entrevistas con aquellas personas candidatas que primero hayan accedido a la web y se hayan registrado y se hayan postulado a los trabajos que hay. Vamos a echarle un vistazo. En este caso os lleva directamente al evento que estamos preparando desde el grupo mixto de la red de EURES, que es Bienvenidos a Irlanda. La mayoría de las empresas van a estar entrevistando de manera online, tanto el día 17 como el día 18, y las personas pueden participar de manera online, incorporándose, porque van a haber talleres que se van a dar en streaming, o pueden pasarse por allí directamente. Por ejemplo, acabamos de hablar de las ayudas de los TMS. Imaginaos que os accedéis a la web, veis algún trabajo que os interese y concertáis una entrevista con alguna empresa, ¿vale? Y tenéis que ir a Madrid a hacer la entrevista. Podríais pedir la ayuda del TMS, las ayudas a la movilidad, para la entrevista, porque aunque la entrevista se desarrolla en España, el país de trabajo, el puesto de trabajo está en Irlanda. Pero siempre es súper importante, que no lo he dicho antes, para solicitar las ayudas es fundamental, es imprescindible haber solicitado la ayuda antes de salir del país. No vale que cuando vas en el avión te acuerdes, tenía que haberle enviado la solicitud. No, antes tenéis que haber contactado conmigo, en este caso. Tampoco tenéis, lo bueno de que trabajemos en red es que podéis contactar conmigo o cualquier persona de la red de EURES. Imaginaos que yo estoy de vacaciones, no tenéis por qué esperar, o que estoy de baja, espero que no, pero cualquier cosa podéis poneros en contacto con mi compañero Jesús de Almería o con cualquier persona de la red para que os asesore y os tramite esa ayuda. Pero siempre, siempre, siempre antes. Lo digo, insisto mucho en esto porque no es habitual que, oye, que me voy pasado mañana, tengo los vuelos. Pues entonces entramos todos en pánico porque ya vamos con prisas. No os lo he dicho antes, lo voy a hacer ahora. La solicitud de este tipo de ayudas, hay que esperar a que la aprueben para poder viajar. No. No, tú te vas. A ver, yo siempre... Primero la solicito, después me voy. Sí, y siempre sabiendo que es una posibilidad. ¿Vale? Es decir, yo insisto mucho en esto y en que no podéis basar un proyecto de estas características en una posibilidad. Hay gente que dice, es que necesito la ayuda para irme. Pues entonces no, porque ¿y si no te la dan? Lo habitual, yo todavía no he tenido ninguna denegación, es que si cumple los requisitos, el puesto, si se hace la solicitud en plazo y si todo se ha hecho yo teniendo un contacto, hay mucha gente que me envía la solicitud y ya no sé más de ellos. Y luego ha pasado que ha habido problemas, ya han tenido que devolver la ayuda. Pues que hay que tener una comunicación. Pero lo habitual es que la concedan y que la cosa vaya bien, ¿vale? Pero es importante eso, tener en cuenta que no puedes basar tu proyecto simplemente en una posibilidad, porque puede ser que no te la den. Piensa que muchas veces no depende exclusivamente del TMS que va a conceder la ayuda, sino que puede ser que la empresa a la que te vas es una canalla, no cumple, a ti te ha vendido una cosa, no está cumpliendo las condiciones, y luego llega el TMS y dice, no, esto no se puede subvencionar. ¿Vale? Entonces, lo habitual es
La solicitud y el asesoramiento siempre va a ser anterior a irte y el abono se hace posterior. ¿Por qué? Porque hay que verificar que tú realmente te has trasladado, estás trabajando, todo está fluyendo, estás a gusto, porque piensa que el TMS de Suecia, Italia, que no lo hemos visto, de Alemania, una de las funciones es contactar con la empresa en la que estás trabajando y decir, oye, esta mujer, este hombre se ha incorporado, está trabajando, pensad que es dinero público de la comisión y que hay que justificar y hay que garantizar que ese dinero se está invirtiendo bien y que no hay fraudes ni estafas. Entonces siempre va a haber, siempre te lo van a pagar a posteriori, siempre va a haber un contacto con la empresa y el TMS para decir, esta mujer realmente se ha incorporado y entonces ahí ya se hace el pago, se emite el pago de la ayuda, pero puede ser que tarde un par de meses en darte la ayuda. Vale, entonces, es decir, tú tienes que tener el dinero suficiente para poder hacer el traslado y para poder mantenerte por lo menos 4 o 5 meses y no contar con esta ayuda. Esta es como cuando vas a montar un negocio y tienes que tener el dinero. Las ayudas van después, ¿no? Pues esto es un poquito igual. Tienes que tener, de hecho, muchos países, Irlanda, por ejemplo, te lo exige. Aunque tengas una ayuda a la movilidad, lo primero que te van a pedir es que tú acredites que tienes recursos suficientes para mantenerte allí 6 meses. Si no, no te dejan entrar. ¿Vale? ¿Más dudas sobre esto? Podéis preguntar ahora o dejarlo para el final, como queráis, no tengo ¿Cómo sé problema. si una empresa es, como dijiste, canalla Preguntando. o es algo...? Por suerte cada vez hay más herramientas. Lo bueno de la tecnología de Internet es que por suerte cada vez hay más información que podemos. Tú puedes utilizar herramientas de la red para investigar una empresa. Tú aquí en España te vas a Empresia o te vas a Infocif, introduces los datos de la empresa y sabes si está en un ERE. Pues a nivel europeo igual. Lo normal y lo que... O sea que si yo encuentro una oferta de trabajo que me parece muy interesante, lo ideal sería consultarte. Exacto. Lo primero, investigar a la empresa y si tuvieses alguna duda, nos preguntas, porque es cierto que hay algunos países, algunas empresas que están excluidas de las ayudas. Entonces, todo eso no es público porque sería mucho jaleo, pero por eso podéis llamarnos a las consejeras y os decimos, pues mira, Once Upon a Time de Irlanda, pues no le damos ayudas, el TMS no le da ayudas. Si tienes otra guardería, pues mejor. ¿Vale? O sea, hay cierta información que para eso estamos los consejeros y las consejeras. Y todas las ofertas que se presentan en el portal, todas esas empresas... Esas están verificadas. Están verificadas. O sea, encontrar una oferta por ahí garantiza mucho. Es como el SEF. Cualquier oferta que se pone en el SEF está verificada, se ha hablado con la empresa. Otra cosa es que luego la empresa a nosotras nos diga una cosa que va a tener un salario, una jornada y tal, y que luego cuando la persona se incorpora le ofrezca otras cosas. Pero bueno, para eso venís a la oficina, nos lo trasladáis y excluimos a esa empresa. Pues esto funciona igual, pero a nivel macro. Por eso hay una red humana de personas, porque toda esta información o hay una red detrás que se vaya comentando las cosas o no hay manera de que esto llegue, de que sea transparente para la gente que está interesada. ¿Vale? En cuanto a la feria, Bienvenidos a Irlanda que os decía, cualquier evento, hay eventos de todos los países. En este caso, el interés es de Irlanda por los trabajadores españoles y las trabajadoras españolas. Entonces lo que quieren es captar trabajadoras de aquí para llevárselos a Irlanda. Hay determinadas ocupaciones que son muy valoradas en otros países, por ejemplo, educadores infantiles, educadores en Alemania se los rifan. El tema de la construcción, los trabajadores de la construcción españoles están súper valorados en otros países. Entonces, en función del país, que Irlanda, por ejemplo, tiene otra feria que va a hacer en Italia y los sectores que está buscando son diferentes, porque de Italia quiere unos sectores determinados y de España quiere otros. En este caso, si accedéis al evento, aquí os podéis registrar
Y si aquí os explica, tanto en inglés como en español, cuál es el procedimiento que tenéis que seguir para poder registraros. No es suficiente con registraros en el evento, si os interesa. Tenéis que postularos a los puestos de trabajo que hay para que luego las empresas os puedan llamar para concertar las entrevistas. Esto al final no es solo voy a ver qué hay, esto es ya para hacer entrevistas. El objetivo fundamental es poner en contacto las empresas y las personas ya para concertar entrevistas. Podéis ver los trabajos aquí. Fijaos que a falta todavía de un par de semanas hay 206 trabajos que pueden ser muchos más puestos. Pensad que una oferta de trabajo puede tener 4 puestos. Entonces, estos son las ofertas que hay, otra cosa son los puestos, que hay muchos más. Y aquí podéis ir viendo... Podéis ir viendo las empresas, ya os digo, no todas las empresas, presencialmente a Madrid van a venir unas 12 empresas, pero hay 115 más. El resto las podéis encontrar de manera online, no es necesario acercarse al evento si no lo deseáis, pero bueno, no es lo mismo ver la empresa, chatear con ella. Hay un chat en el que podéis trasladar vuestras preguntas, las empresas van a estar ahí, es todo bastante... Lo que se intenta es facilitar mucho el contacto. Entonces hay chat, hay talleres online y luego están los stands y las empresas que van a ir respondiendo de manera online dudas. ¿Y presencial también hay que registrarse previamente? Si no te registras, vas a pasar por los stands, te van a dar información, pero no vas a poder concertar una entrevista. Perdona, decías, ibas a... ¿Van a haber talleres como en Sí, esta feria? sí, también va a haber. ¿Se pueden ver online esos talleres? Eso es, también. ¿Inglés o también en español? Los de Irlanda van a ser en inglés. Probablemente el único que sea en español va a ser el que dé yo. Lo demás va a ser en inglés. Así que, pero bueno, si estás interesada en trabajar en Irlanda... Nosotros somos docentes de un taller de empleo. Sí. Entonces trajimos hoy a nuestros alumnos y algunos de ellos hablan de que quieren ir fuera. Sí. No sé por qué no hay ninguno acá, porque había un par que se habían anotado. Entonces, bueno, como el 17 todavía estamos en clase, sería interesante que los hagan. Pensaba que lo decías para ti, porque docentes de bueno, certificado... a veces tengo ganas de irme lejos. Es que no tan lejos, ¿eh? Es que mi compañera de Palencia, un inciso aquí, necesitan docentes de certificado de profesionalidad a Porrillo, en Palencia. Vale, pues... docente... Palencia. No, estamos lejos de aquí. Aquí podéis ir viendo todas las iniciativas, todas las ofertas de trabajo que hay y fijaos que para EURES es súper importante la transparencia. Entonces, todas las empresas, el nombre de las empresas tiene que aparecer. ¿No os pasa muchas veces aquí que estáis buscando algún puesto y no sabéis la empresa que es porque no la ponen? Vale, pues esto en Europa no es viable. Porque hay que saber, la persona tiene derecho a saber en qué empresa quiere trabajar, porque no es lo mismo. Entonces aquí podéis ir viendo y luego investigar un poquito más cuál es la oferta que os interesa, cuál es la empresa que podéis, ¿vale? Lo que os pone on-site y online. El 17 va a ser presencial y el día 18 también se van a hacer entrevistas, pero ya solo online. El día que estamos es el 17. ¿Dudas sobre esto? ¿Algo que queráis preguntar? No, tenemos la conexión para si queremos anotarnos online en algún taller. ¿La tuya, por ejemplo? Voy a explicar las ayudas a la movilidad. Vas a escuchar lo mismo que he dicho ya, o sea que... Vale. Y, como os he dicho, la asistencia. En este esfuerzo de EURES por facilitar la información, por hacerla accesible, desde hace unos años se puso en marcha un chat en el que podéis, ya no solo hago una consulta por correo electrónico, sino que en vivo podéis hablar con cualquiera de los consejeros de la Unión
Europea. Si clicáis en este caso, los encontráis en la página de la Comisión Europea. Os he dicho que íbamos a volver a esta página repetidas veces. No todos los países, no todos los estados de la Unión Europea tienen chat, ¿vale? Pero los que están aquí es porque sí que tienen. No están todos los que son, pero son todos los que están. Aquí tenéis, por ejemplo, tenéis el listado de todos los países que tienen el chat abierto y os indica cuándo es y el horario que tiene. Entonces solo tenéis que acceder al enlace y estaríais hablando con una persona del país que en ese momento esté atendiendo al chat. Tenéis España y tenéis el resto de los países que aparecen en el listado. En el caso de España, pues es los viernes de 11 a 1. Los servicios, estos eran los servicios que hemos visto que ofrecen las personas que trabajan la red humana. Los servicios que vais a encontrar a través del portal, que era el otro pilar del que hablábamos, son estos. Podéis, obviamente, buscar empleos que os puedan interesar, podéis subir el currículum. Ahí en la página de Eures es donde se produce ese matching entre las candidaturas y los empresarios. Subiendo el currículum, simplemente con subir el currículum y registraros en la página en el portal Eures, ya vais a ir recibiendo ofertas que casen con vuestro perfil. Vosotras podéis luego decidir si lo queréis hacer público a todo el mundo o solo a aquellas empresas que os interesen, o queréis difundirlo un tiempo determinado. Todas esas condiciones se pueden ir configurando a través de la página. ¿Y el currículum en español o conviene en inglés? Lo ideal, como puedes tener varios currículum, lo ideal yo siempre recomiendo tener uno en español, en tu lengua materna, y luego otro para cada país que te interese. Si te vas a ir a Francia o estás interesada por irte a Francia, el currículum en francés. Si te vas a ir a Finlandia, en inglés. ¿Vale? Ahí tenéis que ir viendo, pero lo habitual es tener, yo os recomiendo eso, tener vuestro currículum base en castellano. Lo bueno de la página es que te permite ir configurando tanto la página de Europass como la de Eures, donde podéis daros de alta y crear vuestro perfil, tener como un espacio para vosotras. Lo bueno que proporciona es que puedes ir confeccionando diferentes currículum. De hecho, es lo ideal, que tú tengas un currículum general donde vas incluyendo toda la información y que luego tengáis un currículum para cada oferta concreta. Siempre. Pero esto es igual que en España. Aquí siempre nadie te va a decir, ningún orientador, ninguna orientadora te va a decir currículum genérico. La base del éxito para la búsqueda de empleo, una de ellas es que el currículum se adapte a la oferta. De hecho, llega un momento en que tenemos tanta experiencia, tanta formación, que no puedes ponerlo todo, tienes que ir seleccionando. Pues aquí pasa un poco igual. Tienes que ir seleccionando y tener un currículum diferente, porque a lo mejor tienes varios perfiles profesionales. No es lo mismo, a lo mejor tienes una formación básica, pero luego tienes diferentes especializaciones que te interesa destacar para una empresa u otra. Pues puedes tener determinados diferentes currículum. Luego hay ofertas que te va a exigir, si te exige el currículum en inglés, pues tienes que ponerlo en inglés, ¿vale? Pero lo ideal, ya que estamos hablando de Europa, es que el que se difunda sea en inglés, porque te va a permitir acceder a más empleos, ¿vale? Y luego en la propia podéis guardar como búsquedas. Oye, pues yo estoy interesada, hacéis una búsqueda en Alemania de educador infantil, que sea jornada completa y que sea de 6 meses, porque no estoy interesada en una estancia indefinida. Pues podéis configurar esa búsqueda, guardarla para que el portal os vaya enviando ofertas que se correspondan con esa búsqueda en concreto. Vale, y ahora ya vamos a la segunda parte del taller, la de las herramientas, ¿vale? Es lo que os decía al principio. Para mí creo que no es toda la información, no están todos los campos que
que podríamos incluir porque, como os digo, hay muchísimas herramientas, pero sí creo que son las más importantes para que luego podáis afrontar ese proyecto con mayores garantías. En cuanto al acceso a la información, ¿cómo me informo de las condiciones de vida y trabajo de cada país? El primer enlace interesante que vais a encontrar es el propio de la página de la Comisión Europea. Si os vais a esta página, en Vida y Trabajo, podéis ir seleccionando por el país que os interese para poder acceder a la información en referencia específicamente a condiciones de vida y trabajo. Por ejemplo, si nos vamos a Irlanda, oh sorpresa, hay cierta información de esta página que podéis localizar en castellano, que podéis elegir en castellano, y hay otra que está exclusivamente en inglés. O sea que, en este caso, fíjate, está en español, pero no la configuro, solo está en español. Bueno, pues ¿qué vais a encontrar? Supongo que con el traductor que tiene Google o tampoco. Sí, podéis ir utilizándolo. Cómo buscar trabajo, cómo postularse para un empleo, en cuanto al tema de las prácticas y procesos de enseñanza y formación, condiciones, qué es lo que se subvenciona, qué no. Tenéis condiciones de trabajo, el tema del reconocimiento de las cualificaciones, el contrato. Es muy importante que tengáis en cuenta que cada mercado de trabajo es diferente y lo que a lo mejor un contrato aquí para nosotros con las condiciones de Irlanda sería ilegal, allí es totalmente legal. Entonces, por eso es tan importante que antes de dar ese paso miréis exactamente, porque yo he visto algunos contratos de guarderías de Irlanda que me han puesto los pelos de punta. Porque dices, es que esto aquí no pasaría ningún filtro, saltarían todas las alarmas. Sin embargo, allí, por ejemplo, el que firmes cosas que prefiero ni comentarlo, pero cosas que para mí son muy heavy, el que tú no puedas salir a desayunar fuera de la guardería, el que tu tiempo de descanso tenga que estar, y todo es completamente legal, el que no puedas... tienes que tener una determinada estética de vestimento, no puedes relacionarte con los compañeros fuera del trabajo, cosas que a mí creo que exceden el tema profesional, pero que allí es completamente normal. No obstante, pensad que una cosa es el contrato que os van a hacer allí y otra cosa es si quiero solicitar una ayuda del TMS. El TMS, que es de la Comisión Europea, puede decir, amigo, este contrato es legal allí, pero yo no lo subvenciono porque esto no es movilidad justa. Por eso, siempre antes de irse, es importante que nos enviéis el contrato o el precontrato para que lo revisemos y podamos hacer la consulta al TMS y decir si vemos algo extraño, alguna cláusula que nos llama la atención, por ejemplo, no se garantizan las horas de jornada, por lo que sea. Esa cláusula Suecia no la está subvencionando, todos esos contratos los está denegando. Entonces, ¿qué hacemos los consejeros y las consejeras? Contactar con el solicitante o con la empresa, oye, esta cláusula no la vamos a subvencionar, cambiarla o no cambiar. Hay empresas que sí, que lo facilitan, que lo cambian, porque claro, es legal en su país, pero desconocen que a lo mejor para la Comisión Europea no lo es. ¿Vale? Entonces, ese contacto, esa fluidez, lo que permite precisamente ir solventando todos estos obstáculos que os digo, que sería inabarcable para una persona si no tiene esa cobertura. Supongo que tienen mucho más que ver con horas de trabajo y cosas por el estilo, que con si te podés relacionar o no con los compañeros fuera del trabajo, ¿verdad? Sí, pero ya te digo, a mí me parece excesivo tu descanso, tienes 15 minutos de descanso, pero no te puedes salir fuera, tienes que hacer el tiempo de descanso aquí porque, ¿y si falta alguien y te necesito? Eso no es tiempo de descanso, eso es otra cosa, estás disponible para la empresa.
O contratos, ya te digo, contratos que le están diciendo a la persona, te vamos a dar, te garantizamos el traje de trabajo y tal, que está incluido. Y luego inmediatamente le han hecho firmar un papelito donde indica que tiene que abonar 34 euros por el traje de trabajo que se supone que te incluye. Cosas así. Entonces, bueno, luego, como os digo, Holanda con los contratos cero, aquí esos contratos no se pueden hacer, no son legales. Y sin embargo allí sí. ¿Qué pasa? Que tú puedes irte, pero ya no vas a tener la ayuda a la movilidad. Bueno, pues aquí en esta página tenéis información sobre esta opción. Voy a ir un poquito más rápida porque si no nos va a dar tiempo a ver todo. Otra web que a mí particularmente me gusta muchísimo por cómo presenta la información es Your Europe. En Your Europe funciona exactamente igual. Tienes que elegir el país que te interesa y ahí te va presentando el resto de la información que... A ver, vamos a elegir el idioma. Lo primero que os pregunta es si sois ciudadano o si sois una empresa, porque en función de esa elección os va a ofrecer una información u otra. Pero podéis directamente clicar en Vivir y Trabajar, por ejemplo. En Vivir y Trabajar es que abarca toda la información que en algún momento vais a necesitar si estáis pensando en trabajar en otro país. Tenéis todo el tema de si cuando estábamos con el COVID estaba más presente, las normas de los distintos países, que tenemos cómo viajar, si me quiero llevar el coche, cómo lo tengo que hacer, el permiso de conducir, la documentación que me tengo que llevar antes, después. Me pasa también mucho gente que cuando ha llegado allí al país se ha dado cuenta, no me he llevado el U1, el informe las cualificaciones, el currículum no lo tengo traducido, documentación que luego allí le va a hacer falta y que no la puede, estando allí, no la puede solicitar aquí, entonces es un problema. Entonces, toda esta información es importante que la tengáis muy machacada para que luego no encontréis sorpresas cuando hagáis el traslado allí, ¿vale? Educación, salud, familia, es que lo tenéis absolutamente todo. Y otra página que a mí me gusta mucho es la de la Consejería de Trabajo. En esta, que cada país tiene la suya, aquí no solo os presenta información de Europa, os presenta también de otras zonas del globo, pero si os vais aquí a Europa y, por ejemplo, nos vamos en este caso a Alemania, ¿dónde estaba Alemania? Aparte de la información que publican en Twitter, en redes sociales, que es súper increíble, a mí me encanta, también van actualizando, no sé, sería frecuente que encontraseis aquí ofertas de empleo para la propia consejería. Entonces está muy bien seguirlas, hacer un seguimiento de ellas porque van publicando muchos procesos selectivos que pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces tenéis toda la información, cómo estudiar, cómo trabajar, las preguntas más frecuentes, cómo vuelvo luego, en qué condiciones, qué me tengo que traer, todo esto sobre todo de cara luego a poder pedir la prestación o exportar la prestación si estoy interesada, es súper importante y lo tenéis todo aquí.
Otra página muy interesante, esto ya es muy concreto, es para investigadores, el Eurases, que es una web que recopila información para perfiles e investigadores. Esto, si hay alguien, como es muy específico, le podéis echar un vistazo ya tranquilamente. Otra información que para mí es fundamental a la hora de preparar una propuesta de trabajo en la Unión Europea es las herramientas de búsqueda, el currículum, la carta de presentación, la entrevista. Todo esto varía mucho de un país a otro. Igual que aquí en España, en concreto en Murcia, estamos acostumbradas a ver un currículum con la foto, porque cuando no lleva la foto parece que tiene algo raro, nos llama la atención. En Alemania no se puede poner la foto. Te tiran para atrás un currículum que lleve la foto o que lleve datos que no sean absolutamente profesionales, ¿vale? Porque lo que se busca es precisamente hacer una selección más centrada en las competencias de esa persona que en qué sexo tenga o si está o la edad, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo las podemos ver? Acudiendo al portal, ya en este caso del SEPE. En el SEPE tenemos un apartado dentro de EURES, siempre se me olvida. Tenemos un apartado que está dentro de las ofertas destacadas. Aquí tenéis que tener en cuenta que por un lado están las ofertas que se publican en la web de EURES Europa y por otro las ofertas que se publican en la web de EURES España. Estas que veis aquí a través de la página del SEPE, que se llama, cuando accedéis a encontrar empleo en Europa, os vais a ofertas destacadas de información por países. Estas ofertas es porque hay determinados países que no encuentran candidatos en su país y contactan con nosotras para que difundamos la oferta de empleo y localicemos trabajadores, o no porque no encuentren, sino porque estén interesados o interesadas en trabajadores en concreto de España. Estas se publican aquí y hay un contacto muy estrecho con el empleador, porque estamos en comunicación permanente con ellos pues para ver cuántos currículum, cómo llevan el proceso de selección, si necesitan más vacantes, si no, todo esto, hay mucha comunicación. En este caso, lo que hacemos es ir incorporando todas las ofertas por países. ¿Sabéis en qué país voy a clicar? Si nos vamos a Irlanda, vemos que ahora mismo hay, insisto mucho en los educadores infantiles, porque es que hay muchísimas ofertas, o sea, necesitan mucha gente, pero el problema es que no pueden ubicarlos, la isla no da para más, pero hay muchísimas ofertas. Entonces, ¿qué es lo que os mostramos aquí, os presentamos aquí desde la red de EURES España? Información de los procesos selectivos si hubiese cosas muy concretas, las ofertas, información sobre el currículum y la carta. Esto lo vamos elaborando a través de sesiones que hacemos bilaterales con los países. Nosotras hace unos días nos reunimos con Irlanda pues, para establecer toda esta información de cara al European Online Job Days. O sea que no es algo que nos inventemos, sino que un irlandés ha venido, nos ha dicho, nos ha dado la instrucción y todo esto se va publicando pues, para que sea, de hecho, no sé si estará puesta, pero si no, en breve aparecerá aquí la presentación de un Living and Working que hicimos hace poco con Irlanda, en el que Cathy Moran, una de las consejeras de Irlanda, hacía una presentación sobre el currículum y la carta de presentación para Irlanda, dando las pautas, ¿vale? Entonces, toda esa información la vamos trasladando para que sea accesible al público en general. Información útil, pues fijaos aquí la cantidad. Mira, el Living and Working está colgado. Este es el que hablaba, ya está colgado. Living and Working, veréis que está el vídeo y toda la información. Cómo hacer una entrevista, cómo trabajar, la sesión, está absolutamente toda la información. Y también información sobre cómo está el mercado de trabajo. Todo esto se va actualizando periódicamente con bastante frecuencia. No es algo que nos vayáis a encontrar un documento de 2018. Se va actualizando con bastante detalle. ¿Vale?
Entonces, esta es muy interesante de cara a eso. Oye, hay un proceso selectivo, ¿cómo puedo orientar mi currículum para tener más posibilidades? Pues me voy al país en concreto y lo adapto porque cada país tiene unas condiciones o unas peculiaridades distintas. Otra cosa que preocupa mucho a la gente, y con razón, es el tema de las titulaciones académicas. ¿Cómo sé si mi titulación es válida, si está homologada, si tengo que hacer una traducción? Sí, pues para eso tenéis tanto la red ENIC-NARIC como la base de datos de profesiones reguladas de la Comisión Europea, que es súper interesante porque tú te accedes a la... Lo vamos a hacer en un momento, venga. Está muy chula porque tú vas viendo puedes ir haciendo una búsqueda igual, la profesión que te interesa no se denomina igual aquí que en Irlanda. Entonces, todo esto te va dando pautas para que tú puedas ir centrando exactamente qué es lo que estás buscando. De cara luego también, esto es muy importante, de cara luego cuando creéis el currículum en el portal EURES, porque a la hora luego de denominar vuestra experiencia, igual se interesa poner, en vez de educador, pues profesor técnico, dependiendo del país en el que estáis enfocados, porque no se denomina exactamente igual. Entonces está súper interesante por eso. Bueno, por eso, por muchas. Bueno, es que si empezamos a acceder a todo, se nos va. Es súper interesante, tenéis ahí información súper importante. Y como os digo, la red ENIC-NARIC, que es quien se encarga luego de todo el tema de las homologaciones, ahí tenéis todos los países, es ir accediendo a cada uno de los países que os interesan para que veáis el sistema educativo, cuál es la equivalencia entre un certificado de profesionalidad de aquí y una titulación de ese país, porque los niveles son diferentes. Sabéis que está el marco europeo de las cualificaciones, en el que se integran los marcos de cualificaciones de cada estado, pero no coinciden exactamente igual. Aquí tenemos educación secundaria, bachiller, ahora están los grados, y antes teníamos los licenciados y los ¿qué eran? Diplomados, gracias. Soy hasta historia. Y cómo se encaja. Si yo tengo una diplomatura, ¿a qué correspondería en Irlanda? O tengo que hacer no siempre tengo que hacer una homologación de la titulación, porque hay titulaciones que ya de hecho están reconocidas para que si tú tienes el Magisterio de Educación Infantil aquí, puedas irte a trabajar en Irlanda sin necesidad. Pensad que estamos en la Unión Europea, tú puedes trabajar en otro país, estás habilitado para ello, pero dependiendo de si es una profesión regulada o no, o si Irlanda, en este caso este país, considera que con esa titulación que has obtenido en tu país puedes trabajar, pues no necesitas hacer esa homologación. Vos estás hablando de los estudios reglados. Sí. En el caso de los certificados de pues por ejemplo, pasa igual, ¿no? Irlanda, por ejemplo, iba a depender de cada país. En Irlanda no los entienden como titulación académica, el certificado de profesionalidad, igual que aquí. Entonces ahí tienes que ir viendo. Eso sería Irlanda, pero en otros países... En otros países totalmente. No sé yo, Alemania... Sí, en otros países totalmente. De masajista, porque vi por ahí que buscaban... Sí, totalmente. Sí. De tema de spa, masajista y tal, no hace falta que te vayas tan lejos, que hay una selección de una empresa griega para un hotel en Mallorca y en Estepona, estamos haciendo ahora, y necesitan fisios, masajistas, educadores infantiles, de todo. O sea que si no quieren desplazarse fuera, pueden optar ahí también. Vale. En esto, bueno, no vamos a entrar, uno porque ya os lo han explicado los que habéis estado en la sesión anterior, Europe Direct, pero estas dos son muy interesantes porque son absolutamente desconocidos.
tenemos una entidad, Solvit, que se encarga de resolver problemas a nivel de Unión Europea. Por ejemplo, me voy, yo sé que este título está homologado, me quiero ir a trabajar a Francia, pero en Francia no me lo reconocen. Y aquí tengo un problema importante, pues me voy a Solvit y les planteo ese problema para que ellos intermedien. Pues así con todo tema de seguridad social, de impuestos, que no me reconocen una baja de maternidad, que aquí debería estar Solvit. ¿De acuerdo? Y ahí puedo ir resolviendo, trasladarle la queja para que ellos intermedien. La segunda parte de las herramientas, ¿dónde busco las ofertas de trabajo? Es el siguiente paso natural. Ya tengo la información, sé dónde me quiero ir, sé cuál es mi perfil, más o menos tengo claro hacia dónde quiero ir porque he determinado que Irlanda no la quiero ver ni en pintura y me quiero ir a otro sitio. Pues, ¿cómo busco las ofertas? Ya hemos visto la web del SEPE, en las ofertas que hemos estado viendo destacadas, y el otro es las ofertas del portal a la movilidad de Europa. ¿Alguien no lo conoce? ¿Alguien de los que estáis aquí no lo conoce? ¿No lo conocéis? Pues lo vemos en 2 segundos. Es como, funciona exactamente igual que un portal como InfoJob, pero mucho mejor, claro. Entre otras cosas porque las ofertas que caducan las quitamos, no como en InfoJobs, que siguen ahí meses y meses. Claro, por eso tienen 2000 ofertas. Vale, que podéis hacer una búsqueda directamente sin necesidad de crearos un perfil, ni daros de alta, ni subir el currículum. Podéis empezar a ver, esto te sirve para empezar a tantear. Oye, pues si yo veo que, por ejemplo, Austria tiene 106.000 ofertas y, sin embargo, en Island solo hay 94, bueno, pues voy viendo. En España, 46.000. ¿Por qué hay ofertas aquí de España? ¿Podéis optar a estas ofertas? Sí, podéis optar, estando aquí. Pensad que EURES lo que hace es recopilar todas las ofertas que se publican en todos los servicios públicos de empleo de toda la Unión Europea. El servicio público, el SEF, tiene que enviar las ofertas al SEPE para que el SEPE las envíe y todas aparecen ahí. Además, es obligatorio, a la hora de poder traer a trabajadores de otros países, es obligatorio que primero la oferta se haya publicado en el país. Tú primero tienes que decir, oye, dale la oportunidad a tu gente y luego ya pues traemos gente de fuera. Entonces, primero tiene que estar publicada. Luego ya hay una cosa interesante. ¿En España o de Irlanda pasa exactamente lo mismo? En todos los países están obligados a primero presentarlas en sus servicios de empleo para que luego se publique a nivel europeo. No, como dijiste que por ejemplo Irlanda busca un tipo de trabajadores sí, en España y sí, otro tipo en Italia. Sí, pero primero lo ha publicado en Irlanda. Y luego pueden poner, por ejemplo, si nos vamos a Alemania, podéis hacer esto, como os digo, cualquier buscador, podéis ir introduciendo determinados filtros para ir confeccionando algo que se ajuste más a lo que queráis. Hay un elemento importante que es EURES Flag. ¿Qué diferencia hay entre aquellas ofertas que tienen marcada EURES Flag de las que no lo tienen? Que en este caso las que tienen marcada la EURES Flag es porque son empresas que están buscando trabajadores de otro país, ¿vale? Entonces, si yo estoy interesada en que precisamente se dé prioridad a trabajadores de otro país, marco con EURES Flag. Entonces ya se reducen, fijaos que de las 852.000 que había en Alemania, con EURES Flag solo tiene 2.689, aún así siguen siendo muchas. Podéis especificar la búsqueda, ir concretando, afinando los criterios desde lengua, la jornada de trabajo, el tipo de contrato, lo habitual en estos casos, ¿vale? Si además os registráis y creáis vuestro perfil, podéis ir haciendo lo que hemos dicho antes de ir creando diferentes perfiles de búsqueda para que automáticamente os vayan llegando las ofertas. Es mucho más sencillo, que no tengáis que estar pendientes continuamente, ¿vale? Lo mismo, ¿en qué idioma se publican las ofertas? Para Alemania vais a ver ofertas que están publicadas en alemán, obviamente, pero también en inglés. Ya depende de la empresa, hacia dónde quiera orientar la oferta. Podéis saber si la oferta se publica en alemán,
lo normal es que el puesto de trabajo se vaya a desempeñar en alemán. Entonces, ¿es necesario saber alemán? ¿Es necesario, otra pregunta que hacen mucho, ¿es necesario tener idiomas para trabajar en el...? Se puede intentar, pero lo habitual es que os pidan un nivel de idiomas, inglés, por ejemplo, en alemán. Salió hace poquito una oferta a educadores infantiles porque tienen un déficit de educadores brutal en Alemania. Es un proceso semiabierto que va a durar un montón de meses, vamos a ir captando gente. Y ponía, era muy atractivo, la gente se interesó mucho por esta oferta porque decía, no es imprescindible el alemán. Nivel de alemán A1, vale. A1 al principio, porque tú para luego poder trabajar de educador a educador tienes que tener un B2 de alemán. Entonces, para empezar, vas a empezar como un auxiliar con un idioma, con un nivel de idioma bajito, pero si luego quieres progresar y tener un contrato para poder homologar el título y trabajar allí de educador, porque si no, no puedes trabajar de educador, tienes que tener un nivel mínimo de B2. Con lo cual, sí, nivel poco al principio, pero en definitiva al final vas a tener que manejar el idioma, ¿vale? Echarle un vistazo porque es bastante sencillo, una vez que tenéis localizada la información, es bastante sencilla, no es algo farragoso y es bastante, como os digo, bastante útil. Vale, para la creación del perfil profesional, aquí ya nos vamos a remitir a cómo me doy de alta, cómo creo mi perfil, subo mis currículum y demás. ¿Qué es importante? Una herramienta que a mí me gusta mucho a la hora de elaborar el currículum, pensad que Europass, que es donde vais a tener que subir vuestros datos para poder confeccionar el currículum de cara a daros de alta en las ofertas a nivel europeo, normalmente siempre en Eures pedimos el formato Europass. Europass antes, hace unos años, era un modelo feísimo, horrible, que tenía multitud de campos, que era dificilísimo de confeccionar y que era feo hasta el infinito. Ahora es una herramienta, lo vamos a ver enseguida, una herramienta que mucho más dinámica, en la que tú vas subiendo la información, los documentos, tienes como un repositorio de tu biblioteca de certificados, si quieres. Pero claro, de cara a luego crear ese perfil en el que es muy importante, lo ha dicho también el compañero en las oposiciones europeas en la otra sesión, que las competencias se valoran muchísimo. Aquí estamos acostumbrados en España al tema de la experiencia, la formación, y de hecho en muchos currículum que yo me encuentro que ni siquiera lleva el apartado de competencia profesional. Pues en Europa es que un currículum que no tiene ese apartado de competencia profesional ni siquiera se valora, porque es algo fundamental. Entonces, competencias profesionales, cualificaciones, todo el tema de las soft skills que ahora están tan de moda, cuesta mucho redactarlo porque es algo tan intangible, tan etéreo, que a la hora de redactarlo muchas personas tienen problemas. Esta herramienta es súper interesante porque os va a permitir ir localizando las diferentes ocupaciones y os las relaciona con las competencias y las cualificaciones más destacadas de esa profesión. Entonces, súper interesante para que luego cuando vais a confeccionar el perfil en Eures podáis tener localizadas cuáles son vuestras competencias y cuáles son aquellas más interesantes. Todos tenemos multitud de competencias, pero hay unas que van a ser más útiles para una profesión que para otra. Entonces, ¿cómo las selecciono? ¿Cuál? Hay una herramienta que no la he puesto porque está en beta todavía, que es Soft Skills for EU, que lo que hace es evaluar las competencias blandas, el trabajo en equipo, la comunicación, la asertividad. Tiene un programa de formación y una herramienta para evaluar que te permite luego tener certificados que puedes subir a tu Eures, a tu perfil Eures. Pero, como os digo, está todavía en prueba, pero cuando se salga al mercado va a ser una herramienta súper interesante, porque claro, luego las empresas se encuentran con la tesitura de trabajo en equipo, vale, lo pones ahí con todas las estrellitas, las 5, trabajo en equipo, pero ¿cómo sé yo que trabajas en equipo? Pues va a haber una herramienta que te certifica que efectivamente tú trabajas, sabes trabajar en equipo porque has hecho una formación o porque has pasado una serie de ítems que evalúan que efectivamente esa persona sabe trabajar en equipo. Entonces, es interesante. No confundáis con EPSO, ¿vale? Aquí parece que no hay más siglas, que en la Unión Europea se quedaron solo con la E, la S y la C,
Pero, y entonces una cosa es ESCO y otra es EPSO, ¿vale? EPSO, si habéis estado en la otra charla, ¿qué era EPSO? Que tú sí que has estado. ¿Qué era EPSO? A ver si has estado atenta. Vale, aquí es donde vamos, si nos interesa ser funcionarios o funcionarias en la Unión Europea, tenemos que acudir a esta agencia, ¿vale? Que es quien, todos los procesos selectivos a nivel de oposiciones y demás, los tenéis aquí. Entonces, no lo confundáis con ESCO, que es para el tema de las competencias. No vamos a acceder porque se nos va el tiempo. Vale, el Europass. ¿Hay alguien que no sepa lo que es Europass? Vale, pues como sería muy largo explicarlo, lo vamos a ver en un vídeo cortito en un momento. ¿Necesitas un servicio integral que te permita elaborar tu propia cartera electrónica y gestionar tu aprendizaje y tu carrera profesional? Europass da un paso más para ti. Europass es un portfolio gratuito multilingüe que facilita a todos los ciudadanos la gestión de su carrera profesional y representa una oportunidad para reflexionar sobre las capacidades y experiencias en aras de mejorar el emprendimiento y fomentar la empleabilidad. Ofrece herramientas, información y apoyo sobre habilidades y calificaciones que satisfacen las necesidades de cada usuario que buscan nuevas oportunidades. Además, conecta los mundos de la educación, la capacitación y el mercado laboral para facilitar un mejor intercambio de información y una mayor cooperación. ¿Quieres saber cómo funciona? Registra en tu perfil tus habilidades, competencias, logros y experiencias académicas y profesionales. Crea tu currículum vitae en formato profesional con el editor y las plantillas diseñadas para destacar tu perfil y mejorar tus oportunidades de empleo. Enriquece tu currículum y muestra tu interés con una carta de presentación utilizando el modelo de plantilla que más te guste. Guarda, organiza y comparte en línea todos tus documentos desde tu biblioteca personal. Reflexiona sobre tus competencias e intereses personales para identificar tus fortalezas, así como nuevas áreas de formación. Realiza el test de evaluación de la competencia digital para conocer tu nivel y toma nota de las recomendaciones para seguir formándote. Europass te ofrece grandes beneficios y ventajas. Descubre y utiliza una plataforma reconocida en todos los países europeos en la que tú eres gran protagonista. Publica tu currículum directamente en el portal público de empleo europeo, EURES. Comparte de manera sencilla tu perfil y documentos con quien quieras y durante el tiempo que tú decidas. Accede a información actualizada y relevante sobre educación y empleo. Utiliza el buscador de oportunidades reales de trabajo, EURES, y de estudios en Europa y solicita los que te interesen. Recibe sugerencias personalizadas sobre empleo y formación de acuerdo con la información registrada en tu perfil. Europass gestiona tu aprendizaje y tu carrera profesional. Europass, da un paso más. No sé si conocíais el documento que había antes, pero ha cambiado muchísimo con lo que era antes y lo que era ahora. Y bueno, ya sabéis, voy a ponerlo en grande. Ya sabéis que están vinculadas la página de Europass con la de EURES, que podéis, yo siempre recomiendo que os deis de alta y os creéis vuestro espacio en las dos, porque hay sutiles diferencias. Pero podéis desde EURES buscar las ofertas en Mi EURES y postularos desde ahí. Importante, por el tema de la seguridad, desde hace unos meses se ha incorporado el tema de los 2 pasos para verificar la cuenta. Entonces, para poder registraros en EURES tenéis que tener descargada una aplicación, EULogin, para poder luego verificar la contraseña, etcétera, etcétera, ¿vale?
Es un pelín farragoso, un pelín, pero cualquier duda pues me llamáis y lo vemos, ¿de acuerdo? Tenéis también un vídeo sobre cómo funciona, este ya está solo en inglés, pero prefiero que me llaméis y yo os lo explico y ya está, ¿vale? ¿Podemos tener tu teléfono, tu correo electrónico? Ahí lo tu tenéis. forma de comunicación? Cualquier... Madrid está en Murcia, ¿verdad? Sí, estamos aquí al lado, en el edificio de FAME, pero lo mejor es teléfono y correo electrónico porque igual estoy que no estoy. Entonces, yo siempre os recomiendo correo electrónico para que os localice y luego en el momento, porque como os digo, en Murcia solo estoy yo actualmente y lo mismo me pilla en Madrid, que estoy dando una charla, entonces no siempre estoy en el despacho y cuando estoy, la mitad del tiempo estoy reunida. Entonces, bueno, correo electrónico y en cuanto pueda, de verdad que os llamo y hablamos. Espero que os haya sido útil y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.